¿Te ha pasado que después de desbordarte y gritarle a tus hijos se hace un silencio extraño en casa? Y pasado un tiempo, todos están como si nada hubiera sucedido. Nadie habla de lo que pasó, pero tú te quedaste con algo atorado en el pecho. Si esto te suena conocido, quédate, porque hoy vamos a hablar de lo que pasa después del desborde y el grito, pero sobre todo, cómo trabajar mejor esas situaciones. Imagínate que llevas un rato pidiéndole a tu hijo lo mismo, pero él sigue sin hacerte caso. La primera vez lo pediste de buena manera, la segunda vez con más firmeza, pero la tercera ya no salió una petición, salió un grito lleno de frustración. Entonces, ves la cara de miedo de tu hijo, y eso es lo que más duele, ¿verdad? No tu desborde o el grito que diste, sino la cara de miedo que tuvo. Después se hace un silencio incómodo y tú te fuiste a la cocina, te pusiste a hacer algo con tus manos, a lavar los trastes, a tratar de acomodar lo que faltaba de la cena, solamente tratando de volver a la calma, teniendo el control sobre algo. Media hora después regresan a la mesa y todos comienzan a cenar. Alguien cuenta algo de la escuela, se ríe y parece que todo sucede como si nada hubiera pasado minutos antes. Nadie habla de lo que sucedió. Y esa noche, cuando al fin todo se apaga, tú te quedaste con esa culpa que ya conoces bien. Y te prometes otra vez que mañana lo harás diferente. Pero hay algo aquí que es importante que veas. La promesa que tú te hiciste en la noche se quedó dentro de tu mente. Tu hijo nunca se enteró de que a ti te gustaría que las cosas fueran diferentes. Y mucho menos de cómo podrían trabajar juntos para que esto no se repita otra vez. Y voy a decirte algo que quizá te sorprenda. Aunque te hayas prometido que sería diferente, vas a volver a gritar. Y no porque seas una mala mamá o haya algo mal en ti, simplemente porque nadie nos regulamos todo el tiempo. No importa qué tantos podcasts hayas escuchado acerca de cómo ser una mejor mamá o qué tanto hayas estudiado del comportamiento humano y la autorregulación, créeme, lo sé. Todas las personas tenemos puntos de quiebre y en algún momento terminamos desbordadas y gritando. Pero aquí está lo que casi nadie dice. El daño en nuestros hijos no lo hace en sí el grito, lo hace el grito que se queda sin que nadie tenga una conversación acerca de lo que pasó y cómo es que llegamos ahí y sobre todo qué podemos hacer para evitar que esto vuelva a suceder. Y quiero mencionar algo que en la mayoría de los hogares se ha vuelto normal. Después de gritar o tener una situación de roce, pareciera que no pasó nada. La vida sigue, nadie habla de lo que sucedió. Esto es más común de lo que quisiéramos, pero no es sano ni normal. Y hay una razón muy concreta por la que no conversamos acerca de esas situaciones de roce. Por lo general, es porque en algún momento aprendimos que como mamás, si reconocemos que nos equivocamos, nos debilita como mamá. Que si tú admites un error delante de tus hijos, entonces perderás autoridad delante de ellos. Pero quiero decirte hoy que es completamente lo contrario. La autoridad que se sostiene fingiendo que tú nunca fallas o que siempre tienes la razón, aunque tú te desbordes, se cae con el tiempo. Cuando tus hijos crecen y se dan cuenta que no es así. Sin embargo, la autoridad que se sostiene hablando de lo que pasó, reconociendo que tú también te equivocas, pero que buscas soluciones para prevenir esas situaciones de conflicto, es la única autoridad que sobrevive a la adolescencia. Y hay una confusión más que me gustaría aclarar porque nos tiene a todas. No basta solo con pedir perdón cuando te desbordas y gritas. Perdóname se dice muy rápido e incluso lo decimos a veces en automático, sin tener en claro lo que realmente significa pedir perdón. Para poder reparar el daño, no solo basta con pedir perdón, hay que nombrar lo que pasó, hacer visible eso que realmente generó ese punto de quiebre. Se le conoce como reparar. No dejar las cosas así, volver con la persona y reparar esa situación de conflicto. Solo pedir perdón y reparar son dos cosas muy distintas con resultados diferentes. Si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a que le des like a este video porque eso nos ayuda a llegar a muchísimo más mujeres. Y si este contenido es valioso para ti,
Te invito a que te suscribas para que no te pierdas nada de lo que compartimos en el canal. Ahora, ¿por qué importa tanto en medio de una situación de conflicto volver y reparar? Porque un niño no puede procesar solo lo que pasó. Necesita que un adulto se lo nombre. Aunque el adulto no hable de la situación, los niños siempre crean una versión acerca de lo que pasó en su mente y piensan cosas como, ok, mamá se enojó porque yo soy súper traviesa. Cuando yo hablo y digo lo que quiero, mamá se enoja, así que mejor guardar el silencio. Comienzan a crearse historias en la mente donde ellos son los villanos del cuento. Y lo importante aquí es que esos conceptos que va creando acerca de sí mismo se quedan en el inconsciente y con el tiempo dejan de ser la explicación de una situación de conflicto. Comienzan a crear un concepto acerca de sí mismos y de quién ellos son. Y aquí quiero hablarte de un concepto que Dani y Sid manejan y que en lo personal cambió mi perspectiva acerca de cómo son las relaciones sanas. Una familia con un vínculo genuino no es aquella que nunca tiene conflictos, que tiene desacuerdos o tiene situaciones de crisis. Una familia con un vínculo genuino es aquella que a pesar de estos momentos siempre sabe volver y reparar, donde hablan acerca de lo que sucedió y juntos llegan a acuerdos para prevenir este tipo de situaciones. Tus hijos no aprenden a regularse solamente cuando te ven en calma. Aprenden a regularse cuando te ven a ti volver del caos a la calma. Cuando tienes un momento de crisis, de desborde, pero después, desde un espacio tranquilo, tú regresas con ellos. Hablas de lo que sucedió, explicas qué fue lo que sucedió y buscas conectar con ellos de manera genuina. Créeme, cuando tú les modelas esto, va a ser algo muy valioso para ellos, porque ellos también van a tener momentos durante toda su vida donde van a entrar en crisis, van a tener desacuerdos con otras personas, donde en algún momento también van a desbordarse, pero van a recordar que eso es algo que pueden reparar. Además, esto les ayudará a vivir con mayor libertad. Y quiero mencionar algo acerca del momento ideal de reparar. Reparar el mismo día que sucedió la situación no es lo mismo que repararlo 3 días después. Y no digo que no sirva reparar después, sí sirve. Y en un momento te digo cómo. Pero entre más tiempo pase entre el conflicto y el momento de reparar, más se arraiga en el inconsciente de los niños esa explicación ficticia que se hicieron en su mente, donde ellos son los villanos. Recuerda que esto, con el paso de los días, se vuelve una creencia de su identidad y la forma en cómo deben de relacionarse con los demás. Y no queremos que esto suceda. Ahora, ¿qué pasa en una familia donde hay momentos de tensión y conflicto y nunca se habla de lo que pasó? Bueno, pasa algo que casi no se nota y pasa desapercibido e incluso puede verse como algo bueno. Y es que los hijos aprenden a leerte, aprenden a medir tu cara antes de hablarte y a calcular si es un buen momento para acercarse a ti o no. Y aunque esto pareciera algo bueno, la realidad es que no, porque lo que está sucediendo en el fondo es que ellos dejan de percibir su hogar como un lugar seguro y parece que necesitan andar de puntillas, a hurtadillas, porque no saben en qué momento mamá puede volver a desbordarse. Y ellos aprenden que la familia puede ser funcional, pero no es un lugar seguro. Y sí, hay obediencia cuando son pequeños, pero la confianza comienza a desgastarse de a poco. Y el costo real llega después, en la adolescencia. Y de repente te das cuenta que en la adolescencia tus hijos no te hablan acerca de lo que piensan, las experiencias que tienen en el día a día. Y esto no es algo que pasa de repente porque es parte de la etapa, no. Fue porque cuando eran niños hubo una vez un conflicto donde mamá se desbordó, pero nunca se habló y comenzaron a contarse historias en su mente. Y comenzaron a creer que la familia no era un lugar seguro. Y así sucesivamente, una y otra vez. Cuando llegan a esa etapa, no se sienten seguros de poder venir y abrir el corazón. Cada grito que se queda sin hablar de lo que pasó, además de quedarse con los hijos, también se queda contigo. Se vuelve culpa
Así que volver y reparar en las crisis no solo libera a tus hijos de ese concepto que van creando acerca de ellos mismos o de cómo deben de ser las relaciones, también te libera a ti de la culpa. Las relaciones sanas no se sostienen con la perfección, se sostienen cuando sabemos volver y reparar en esos momentos desafiantes. Todo lo que sabemos del amor que perdura, de las relaciones que perduran, no habla de vínculos donde nunca ha habido desacuerdos. Al contrario, habla de vínculos donde siempre se regresa a reparar. Incluso en aquellas veces donde lograron estar de acuerdo y que no están de acuerdo, pero no permiten que eso fracture la relación. Y esto me recuerda mucho una frase que mi mamá siempre usa cuando llegamos a un punto donde nuestra perspectiva es completamente diferente. Ella siempre dice, ok, chula, diferimos. Ese es el punto donde ambas entendemos que nuestra posición es diferente respecto a alguna situación, pero ninguna puja a querer convencer a la otra de su perspectiva. Simplemente decidimos respetar nuestra perspectiva y continuar amándonos. Hoy me gustaría dejarte algo muy concreto. Se llama la frase para volver y reparar. Tiene 3 partes y esta puedes ponerla en práctica con tus hijos, con tu pareja o incluso en ese diálogo interno contigo misma. Número 1. Nombra lo que hiciste, sin adornos, por ejemplo. Grité. No lo maquilles con, ok, reconozco que me alteré un poco, pero no. Dilo tal como es, grité. Número 2. Dile a tu hijo o hija que no fue por él o ella, que tú gritaste, por ejemplo. hijo, grité y no fue por ti. Fui yo quien no supo manejar la situación. Esta parte es la que le quita esa explicación ficticia de que él o ella son los malos de la historia, sino que fuiste tú y que es algo que a ti te toca reparar y que no tiene que ver con ellos. Y eso les ayuda a comenzar a ver la realidad. Número 3. Dile que lo estás trabajando. Ok, estoy aprendiendo a manejar mejor esta situación. Así que vamos a hablar acerca de lo que pasó para ver qué podemos hacer para evitar que esto vuelva a suceder y vuelva a llegar al punto que llegó. Esto le enseña que las personas son responsables de sí mismas y que no son víctimas de las circunstancias, sino que son poderosas para aprender de sus errores y repararlos. Y hay otra cuarta cosa que no es una frase, pero que es igual de importante, y es el momento en que lo dices. No lo hagas cuando todavía estás desbordada con el calor de la frustración del momento, porque no vas a poder sostener una conversación para llegar a acuerdos. Aprende a autorregularte, a volver del caos a la calma y desde la calma entonces abre la conversación para poder llegar a acuerdos. Pero tampoco lo dejes para varios días después, porque seguramente vas a encontrar una buena razón para no volver a hablar del tema. El mejor momento para hablarlo es cuando estás más tranquila, pero cuando el día aún no termina. Y una recomendación adicional. No lo hagas sentando a tu hijo de frente, mirándose a los ojos, porque eso pone nervioso a los niños. Se sienten como en el banquillo de los acusados. Cuando vuelvas para reparar, busca un momento donde ambos ya están haciendo algo diferente. Por ejemplo, mientras vas manejando en el coche, mientras lavas los trastes, mientras él está haciendo la tarea y tú estás cerca. Esto va a ayudar a abrir la conversación. Si al escuchar esto te das cuenta que necesitas reparar algo que ya pasó hace varios días, semanas o inclusive meses, te animo a que lo hagas. Vuelve y repara. Aquí aplica el dicho, más vale tarde que nunca. Solo que cuando las situaciones ya tienen tiempo que pasó, se maneja distinto. Se inicia la conversación con, oye hija, he estado pensando acerca de lo que sucedió en X momento. Y entonces sí, introduces las 3 frases que te comenté. Y antes de irnos, quisiera dejarle con esta analogía. En Japón hay un oficio y un arte tradicional que repara la cerámica rota rellenando las grietas con oro. Se llama kintsugi, que se traduce como carpintería del oro o reparación dorada. Ellos
No esconden la grieta, la resaltan, y la pieza reparada vale mucho más que una pieza que nunca se ha roto. Tu familia no necesita ser una vasija sin romperse. Necesita saber cómo reparar esas grietas que harán más valiosa su relación y más fortalecido el vínculo entre ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que volviste y reparaste después de un desborde con tus hijos? Cuéntame en los comentarios cuál de las 3 frases que te recomiendo para reparar te parece más difícil de decir. Me encantará leerte. Y si conoces a una mujer que carga con culpa por cómo reacciona con sus hijos sin poder hacerlo de manera diferente, compártele este episodio. Tal vez es exactamente lo que necesitaba escuchar para comenzar el cambio. Nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerda, no solo crezcas, florece. ¡Lo logramos!